¿Qué tal, amigos? Estamos en el segundo día de nuestros ejercicios espirituales en línea, ya que en muchos lugares se ha decretado que no se puede dar culto público, o al menos no puede haber reuniones que congreguen cierto número de personas. Se han cancelado retiros, eventos, tradicionales eventos de la Semana Santa, muchas cosas que por costumbre veníamos haciendo, pero que ahora tendremos que vivirlas de manera diferente. Quizá, si no progresábamos nada, cuaresma tras cuaresma, sería porque simplemente nos estábamos acostumbrando a hacer lo mismo de siempre. Pero para poder crecer en la fe, necesitamos no repetir muchas veces lo mismo que siempre nos ha funcionado. Necesitamos hacer algo más grande de lo que por costumbre hemos hecho. Necesitamos hacer algo más complicado. Así como aquel atleta que para subir de nivel necesita hacer pruebas más difíciles. El que va al gimnasio necesita cargar más peso, no repetir miles de veces la serie con la misma pesita de 2 kilos, no. Necesita cargar más peso, hacer más veces las repeticiones para así incrementar su masa muscular. Pues de igual modo la fe. Para crecer, lo que se llama crecer en la fe, necesitamos hacer actos mayores a los ya realizados antes. Y probablemente, cuaresma tras cuaresma, no progresábamos realmente como cristianos, porque ya sabíamos que era prácticamente lo mismo. Ya sabes, sin ponerte la ceniza, obtenerte de carne los viernes, deliciosos platillos de cuaresma, tandas de ejercicios espirituales, más o menos la misma temática, no varía mucho la gran cosa. Quienes participan en las actividades de la parroquia, quienes mejor se van a la playa. En sí, una temporada más del año que para muchos pasaba sin gran trascendencia. Pero ahora nos estamos viendo obligados a hacer algo diferente. Ahora nos asalta una verdadera necesidad que nos hace volver la mirada a Dios. Y esto, sí, es algo urgente, algo serio, algo que está costando vidas, algo que está afectando a muchas personas, pero algo que puede ser la ocasión para que como pueblo de Dios despertemos y escuchemos su llamado y ahora hagamos algo diferente que de veras nos haga crecer. Yo estoy confiado en que de esto debe salir un gran fruto. Cuaresma, sabemos, significa 40 días, los 40 días que el Señor Jesús estuvo en el desierto en ayuno y oración. Bueno, eso significa en nuestro idioma español, pero por ejemplo en el inglés, la cuaresma, ¿cómo se dice? Se dice Lent, que viene del término lenten, un término anglosajón que significa la primavera. Como la cuaresma generalmente coincide con esta estación del año, se le llama así, Lent, porque la cuaresma puede ser una nueva primavera espiritual, un renacer, un despertar en una fe adormecida, muchas veces debilitada, ya caída en la tibieza, ya caída en el conformismo. De veras que son ocasiones como estas las que nos hacen sentir la urgencia de volvernos a Dios. Por eso estoy esperanzado en que ahora, quizá desde casa, tienes que ver los ejercicios espirituales. El día de ayer planeábamos encontrarnos muchas personas congregados en mi parroquia, pero tuvimos que cancelarlo. Pero miren, a pocos minutos de haber empezado la transmisión, ya estoy viendo conectados a más de 1,000 hermanos. El día de ayer casi llegábamos a los 2,000. Esa cantidad no hubiera cabido en el templo parroquial, ni mucho menos hubiera sido conveniente en estas circunstancias. Por eso estoy convencido de que todo sucede para bien de los que aman a Dios, y ahora el Señor nos hará reflexionar de otra manera, más reposadamente, más desde casa, más desde una circunstancia difícil, más teniendo de veras, no nada más que parar oído y decir, oh, qué bien, sí, tiene toda la razón, ay, sí es cierto, sino teniendo que tomarnos en serio estas palabras y empezar un cambio en nuestras vidas. ¿Por qué no empezamos con una oración? Una oración tomada de la palabra de Dios.
Ahorita me están preguntando muchas personas, ¿y qué rezar en esta circunstancia? ¿Hay alguna oración para el coronavirus? Pues veo que ya están circulando muchas que han compuesto o adaptado. Pero en la Biblia, ¿habrá alguna oración para combatir el coronavirus? Hay un salmo que obviamente no menciona la palabra que en aquel entonces no existía, pero sí habla de la peste funesta. Habla de una plaga mortal que se expandía y que aquel que confía en el Señor y se refugia bajo el amparo de sus alas no será alcanzado por aquella plaga mortal, sino que el Señor hará brillar su misericordia sobre él y que él podrá sentirse protegido, confiado en la ayuda del Señor. ¿Te parece si tomamos nuestra Biblia y oramos juntos con el Salmo 91? Acompáñame desde el corazón y escucha reposadamente este salmo para aquel que quiere sentirse protegido bajo el amparo del Altísimo. Tú que habitas al amparo del Altísimo, que vives a la sombra del Omnipotente, di al Señor, refugio mío, baluarte mío, Dios mío, en ti confío. Él te librará de la red del cazador, de la peste funesta. Te cubrirá con sus plumas, bajo sus alas te refugiarás. Su brazo es escudo y armadura. No temerás el terror de la noche, ni la flecha que vuela de día, ni la peste que avanza en las tinieblas, ni el azote que devasta a mediodía. Aunque caigan 1000 a tu lado y 10,000 a tu derecha, a ti no te alcanzará. Basta con que fijes tu mirada, verás la paga de los malvados. Tú que dices, el Señor es mi refugio, y tomaste al Altísimo por defensa. El mal no te alcanzará, ni la plaga se acercará a tu tienda, porque Él ordenará a sus ángeles que te guarden en todos tus caminos. Te llevarán ellos en sus manos para que en piedra no tropiece tu pie. Pisarás sobre el león y la víbora, pisotearás leones y dragones. Puesto que me amas, te salvaré, te protegeré porque conoces mi nombre. Me invocarás y yo te escucharé. Contigo estaré en la tribulación, te defenderé, te glorificaré, te saciaré de largos días y le haré ver mi salvación. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. ¿Qué tal? ¿Qué te parece si adoptamos como oración, sobre todo en estos tiempos, el Salmo 91? La oración contra la epidemia, la oración de confianza en medio de la dificultad generalizada. Quien confía en el Señor está cimentado sobre roca, bajo sus alas se protege, nada malo le habrá de pasar. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Seguimos reflexionando juntos por unos momentos sobre esta realidad de el amor en el matrimonio. Aunque si tú no estás casado, no cortes la transmisión, porque también la palabra de Dios tiene muchos mensajes para ti, porque el asunto no es si estás casado o no, el asunto es amar. Y vamos viendo las diferentes aplicaciones que encontramos, desmenuzando algunos textos de la palabra de Dios que puedan servirnos de guía. En esta ocasión quise tomar como referencia algunas parábolas donde podemos darle muchos enfoques, más allá del sentido original de la parábola. Si buscamos una aplicación a diferentes circunstancias de la vida cristiana, podremos ver que el mensaje, la riqueza del mensaje, se extiende mucho. Si lo aplicamos, por ejemplo, al matrimonio o a la propia vocación, ¿qué fruto podemos sacar de ciertas parábolas? No de todas, obviamente, no nos daría el tiempo. Unas parábolas de las más clásicas, del tinte agrícola,
Jesús, observador de la naturaleza, observador de tantas maravillas a su alrededor, pudo aplicar maravillosamente varios ejemplos de la vida cotidiana de sus contemporáneos para dar un mensaje del reino de los cielos y hoy darnos un mensaje a nosotros. La primera que hoy reflexionamos, esta parábola tan simple, la parábola de la semilla de mostaza, que dice: ¿con qué compararemos el reino de Dios? ¿Con qué parábola lo expondremos? Es como un grano de mostaza que se siembra en la tierra. Cuando se siembra es la más pequeña de todas las semillas, pero una vez sembrada crece y se hace mayor que todas las hortalizas y echa ramas tan grandes que las aves del cielo anidan a su sombra. Palabra del Señor. Visualiza esa semilla de mostaza, un grano pequeñito que si lo pones sobre la yema de tu dedo apenas será visible. Esta planta no será muy cotidiana entre nosotros, más bien es en Palestina. Tampoco te imagines que va a salir un roble de ahí, va a salir un arbusto más o menos grandecito, pero ve la pequeñez de esa semilla y lo que llegó a ser. Igualmente puedes comparar el tamaño de una nuez y el tamaño que llega a tener un nogal. Sumamente desproporcionado, pero qué maravilloso que todo empieza ahí, con una semilla. No puedes despreciar la pequeñez, porque es de ahí de donde emerge la grandeza. Cuando eso pequeño se cuida, cuando eso pequeño se siembra y se le va dando su seguimiento y su cuidado, entonces de ahí salen las cosas grandes. En el matrimonio, puedes ver esa semilla de mostaza y preguntarte cómo empezó todo, cómo empezó su amor, cómo Dios lo ha hecho crecer, la familia que son ahora. Hace un par de horas fui a asistir a una persona aquí de la parroquia, un señor ya muy de avanzada edad, que quiso reunir a toda su familia, a sus hijos, nietos, esposa, porque él presiente que ya se avecina la hora. Ciertamente está ya muy desmejorado, ya no quiere ir al hospital, ya en el hospital le dijeron que no hay gran cosa que hacerle, y él mismo pidió recibir los auxilios espirituales y congregar a su familia junto a él, porque siente que se avecina el momento. Así tuvimos un momento tan cálido, tan cercano, de ver todo lo que él había sembrado y construido. ¿Cómo empezó todo? Pues con una semillita de mostaza. Empezó como un joven soñador, esforzado, que empezó una sencilla relación con su ahora esposa, y de ahí brotó ese árbol que ha dado muchas ramas, numerosos hijos, nietos, pero además todo lo que se desprendió de allí. Mucha gente se pregunta, ¿qué mundo le vamos a dejar a nuestros hijos? Pero el hombre de fe se pregunta, ¿qué hijos voy a dejarle al mundo? Y los hijos que dejó son personas de bien, personas creyentes, personas preparadas, personas honestas, buenos hermanos, buenos ciudadanos, formadores de buenas familias. Por lo tanto, el legado de este hombre va a perdurar y va a dejar una huella, no una cicatriz. Hay quienes pasan por el mundo dejando cicatrices, dejando heridas, dejando baches donde otros se van a caer. Pero don Francisco dejó un gran legado. No sabemos si pasa esta noche, no sabemos cuándo el Señor lo llame a su presencia, pero su muerte no va a ser una tragedia, va a ser una gloriosa culminación. Así tú, ¿cómo empezaste tu vida? ¿Cómo empezaste tu caminar? ¿Y cómo ha crecido hasta el momento? Todo empezó quizá con un propósito, con un esfuerzo, con un saludo, con una ilusión que en su momento parecía imposible, pero las cosas se fueron dando.
¿Cómo empezó el padre Ricardo? Pues sí, como una semilla de mostaza, como un niño soñador que quería de alguna forma servir a Dios y llevar la buena nueva a sus hermanos, con infinidad de inmadureces, con muchos problemas familiares, muchos vacíos personales, pero queriendo ser un instrumento en las manos de Dios. A este momento estamos llegando esta transmisión a 1559, pues no sé a cuántos lo vayan a compartir, no sé qué les vaya a quedar, pero sé que en esa semilla de mostaza empezó algo grande, que se fue dando no de la noche a la mañana, sino con mucha paciencia, con muchos contratiempos. A veces parecía lento el crecimiento, sin embargo, las cosas se dieron cuando se tenían que dar. ¿Cómo ves ese crecimiento? ¿Qué eras hace 10, 15, 20, 50 años? ¿Y qué eres ahora? ¿Cómo ha crecido esa semilla de mostaza? ¿Cómo fueron esos comienzos para ti? Esa es una reflexión en la que deberemos dar muchas vueltas, hacer un repaso y un balance de nuestras vidas. La parábola de la semilla de mostaza también nos enseña la importancia de las cosas pequeñas. Hay detalles pequeños que se hacen grandes, para bien o para mal. Un gesto de amabilidad puede ser el comienzo de una simpatía de una amistad que luego se haga un noviazgo, luego un matrimonio, luego una historia de amor, una gran familia. Una pequeña iniciativa, una idea, una ilusión sembrada en el corazón de alguien puede ser esa semilla de mostaza que crece exponencialmente y con el paso del tiempo termina siendo una bendición para muchísimas personas. Pero así como la semilla puede crecer para bien, también el mal comienza con cosas pequeñas. También comenzamos con una pequeña tentación, con una simple insinuación, con un simple ¿y qué tiene de malo? Con un simple ¿y por qué si otros lo hacen yo no lo haré? ¿Y qué es lo peor que puede pasar? Con empezar a negociar con la tentación, con tomar decisiones imprudentes, con el creer que nuestros actos no tienen consecuencias y creer que no son como la piedra que arrojamos en el agua y que va expandiendo sus ondas. Todo tiene una trascendencia en esta vida y en la otra. Como la semilla de mostaza, no hay detalle pequeño. Es tan grande la importancia de los pequeños detalles que me atrevo a decir que no hay detalle pequeño. Un simple gesto, una simple respuesta, una simple acción o una simple omisión, ¿qué nos puede provocar? Tan solo tú piensa, grandes cosas que hoy han sucedido, ¿en qué tuvieron su origen? Quizá una respuesta descortés fue el origen de una gran enemistad que hoy no sabes cómo quitarte. Quizá un consentimiento en una mirada, en abrir algo que no debías, en acudir a donde no era conveniente, quizá hoy es el origen de la ruina de tu familia, de tu separación, de lo catastrófico que terminó tu matrimonio o tu sacerdocio. Quizá una simple respuesta amable fue el origen de la persona que más agradeces haber conocido. Quizá una curiosidad buena fue la que te impulsó a meterte en lo que hoy descubriste tu misión y tu propósito de vivir. ¿Dónde está ese detalle pequeño que te llevó a donde estás ahora? ¿Cuál fue esa pequeña bola de nieve que arrojaste y esta fue creciendo y creciendo y creciendo? Y bien, dándote cuenta de que las cosas pequeñas tienen su trascendencia y llegan a transformarse en cosas mucho más grandes, hoy puedes seguir dándote el lujo de menospreciar los pequeños detalles. Hoy puedes seguir diciendo que no tiene mayor importancia lo que hagas o dejes de hacer.
No desprecies las semillas de mostaza que hay en tu camino. No creas que a la gente se le olvida fácilmente cómo la tratas, cómo la haces sentir. No creas que tus palabras se las lleva el viento. No es cierto. Las palabras sí pueden quedar fijadas como dardos en la memoria. A ti se te podrán olvidar, pero hay quienes no se las llevó el viento, sino que se escribieron con cincel sobre la piedra. Reflexionemos cómo los detalles pequeños han tenido gran trascendencia sobre nosotros y qué detalles pequeños estoy descuidando ahora o estoy haciendo ahora, que después serán cosas grandes, para bien o para mal. En otra parte del Evangelio el Señor hace alusión también al granito de mostaza, no con esta parábola, sino cuando sus discípulos le hacen una petición: Señor, aumentanos la fe. Porque el Señor dice: si ustedes tuvieran fe, al menos como un granito de mostaza, podrían decirle a esa montaña: arráncate y ponte allá. Caray, algo exagerado, Señor, ¿no crees? Por eso aumentanos la fe, danos esa fe. Ay, no necesitan mucha fe, necesitan poquita fe. O sea, si tuvieran una fe así de chiquita como de un grano de mostaza, no se imaginan lo que podrían hacer. Por eso el Señor no les está diciendo: sí, les voy a aumentar la fe. Les está echando en cara: ojalá tuvieran algo de fe. ¿Y tú? ¿Se te nota que tienes fe? ¿En qué se te ha de notar? ¿Qué acciones concretas hacen ver que tienes fe en Dios en tu matrimonio? ¿Qué tanto metes a Dios en la jugada? Más allá de que si te casaste por una linda ceremonia en el templo, ¿de verdad la fe es la que te mueve a tomar tus más importantes decisiones? ¿De verdad por la fe puedes persistir cuando ya te dan ganas de aventar la toalla? ¿De veras, cuando surgen los problemas en el matrimonio y alguien te invita a ir al Santísimo, a ir a orar, a ponerte de rodillas en oración, porque es ahí donde se encuentra la solución de los problemas, lo que haces es torcer la cara y pensar que eso es pérdida de tiempo? Entonces, quizá a Dios no lo estás metiendo en la jugada. Quizá no estás teniendo nada de fe, ni en Dios, ni en que pueden cambiar las personas, ni en tu propia capacidad de cambiar, ni en tu propia capacidad de hacer grandes cosas con la fuerza del Espíritu de Dios. Así que, tan siquiera tendrás fe del tamaño de un granito de mostaza. ¿Tienes fe en tu matrimonio? ¿Tienes fe en el campo que Dios te ha dado para dar fruto abundante? ¿Cuánta gente pierde su matrimonio? Sí, porque no tiene nada de fe en él. Porque lo tiene, pero es como ese campo que lo tengo como un baldío, ya todo árido, todo desperdiciado, que ya para qué lo quiero, pues ahí está nada más. Pero no le tenemos nada de fe y no lo trabajamos, sin saber que ahí tienes oculto un tesoro. Más adelante retomaremos ese punto. Pasamos, después de haber reflexionado sobre la parábola de la semilla de mostaza, otra parábola no tan conocida que nos encontramos solo en el Evangelio de Marcos, la parábola de la semilla que crece por sí sola. Dice así: el reino de Dios es como un hombre que echa el grano en la tierra, duerma o se levante, de noche o de día, el grano brota y crece, sin que él sepa cómo. La tierra da el fruto por sí misma, primero hierba, luego espiga, después trigo abundante en la espiga, y cuando el fruto lo admite, enseguida se mete la hoz, porque ha llegado la siega. Palabra del Señor. Aquí vemos un relato nada de interesante, nada de anécdotas, nada de personajes, nada de sucesos y tramas melodramáticas. Simplemente el hecho de que un sembrador, si pone la semilla, esta va a crecer solita. Por supuesto que necesita sus cuidados, pero ahora sí que no por mucho madrugar amanece más temprano. No por ponerle agua de más, o ponerle abono de más,
o por estar ahí correteándola, o por jalarle el tallo, la planta va a acelerar su crecimiento. Esta se dará sin quemar una sola de sus etapas. Y se dará cuando se tenga que dar. Punto. Es una ley de la vida, una ley de la naturaleza, pero que nos tiene que hacer entender tantas cosas. Si tú comparas tu vida matrimonial con una planta, esta cómo ha crecido en las diferentes etapas del amor. Primero crece el tallo, primero la hierba, luego la espiga, luego el trigo abundante en la espiga. ¿Por cuántas etapas ha pasado tu relación, tu propia vocación? ¿Cómo fue el comienzo? ¿Cómo se dio ese noviazgo? ¿Cómo llegó el momento de dar frutos? ¿Cómo nos pudimos juntos desarrollar en medio de los problemas de la vida? A esto llamémosle echarle abono, por no llamarlo de otra manera, pero hay veces de que nos llueve, pero quieras que no, estas cosas nos fertilizan, nos hacen más fecundos, nos hacen dar mejores frutos. Las pruebas y contrariedades de la vida, ¿cómo las pasamos? Lo malo es que aquí queremos brincarnos muchas etapas, queremos pasarnos directamente a la parte placentera, sin haber pasado por el conocimiento, queriendo brincarnos la parte de la responsabilidad y la parte de sobreponerse a las dificultades, la parte del perdón, la parte de levantarse de las caídas, una parte esencial, creo yo, en toda relación, sobre todo aquellos que ya tengan más años. ¿Cómo ha crecido esto? ¿Cómo te das cuenta de que cada etapa se va dando y que Dios es dueño del tiempo, que no tiene ninguna prisa? ¿Has visto la acción de Dios en cada etapa de tu vida? ¿Has visto cómo tú muchas veces has creído que Dios no responde tu oración porque no ves resultados inmediatamente? Pero de que el Señor responde, responde. De que Él trabaja, trabaja. Y las cosas se van dando. Y quizá te das cuenta hasta mucho después. Ahora bien, la planta de que crece, crece. Pero hay ciertas plantas que no crecen si no se siembran. ¿Quieres que crezca hierba? ¿Quieres que crezca plaga? Pues entonces ahí no tienes que hacer ningún esfuerzo. Esa va a crecer solita, no tienes ni que sembrarla ni que regarla. Solita se va a dar, pero esa es plaga. Esa solo va a afectar el fruto bueno. Si tú quieres cosechar rosas, quieres cosechar árboles frutales, quieres cosechar frutos preciosos, no esperes que estos se den solos. Eso sí, hay que sembrarlos y hay que cuidarlos esperando a que el tiempo haga lo suyo. Pero solos no se van a dar. Bueno, ¿y tú qué has sembrado? Ahora sí que, si tú esperas cosechar buenos frutos, pero sin cuidar de ellos, sin propiciarlos, sin sembrarlos, pues lo único que vas a obtener son hierbas amargas, es plaga destructiva y mortal. ¿Cómo esperas cosechar gratitud si tú no sembraste tu dedicación, tu presencia, tu cariño, tu generosidad? ¿Cómo esperas cosechar fortaleza si no trabajaste tu espíritu en la paciencia, si no lo fortaleciste en la oración, si no te templaste en el espíritu de sacrificio? ¿Cómo esperas cosechar así la fortaleza? ¿Cómo esperas obtener el fruto precioso de la felicidad si primero no pasaste por asentarte en la felicidad? ¿Cómo? Si no buscaste los bienes verdaderos, si no esparciste la semilla de tu felicidad alrededor, ¿cómo pretendes vivir feliz solo tú mientras los que viven contigo no son felices?
algo se dé bien, hay que trabajar por ello. Las cosas tienden a estropearse a menos que se haga algo por evitarlo. Tú deja un edificio abandonado, este se va a deteriorar más que si todos los días van y vienen las personas. Pues sí, es igual. La casa, el hogar, cuando lo descuidamos, y más que el hogar, nuestra alma, nuestro corazón, si nos permitimos descuidarlo, darle el debido mantenimiento, si no nos alimentamos con la oración, con la palabra, con la caridad, con la amistad, con el debido descanso, si no miramos una y otra vez nuestra meta, nuestro propósito, si no renovamos nuestras motivaciones constantemente, no podremos esperar que esta semilla dé el fruto esperado. ¿Crece por sí sola? Sí, claro, de que crece, va a crecer. Pero ¿va a crecer lo que tú quieres? ¿Va a crecer lo que tú esperas? Oiga, y cuando tú crees haber sembrado algo bueno y esto no se dio, cuando tú pusiste toda tu dedicación y obtienes solamente frutos amargos, qué gran drama, qué gran dilema. Tú no sabes en qué momento sembraste algo para que tus hijos no quieran ahora saber nada de Dios, sean tan malagradecidos y tan maleducados. O tal vez no entiendes en qué momento sembraste para que te fueran infieles. Tal vez no sabes por qué ahora estás sufriendo las consecuencias del descuido de otros cuando tú te esmeraste en sembrar. Bien, hay cosas que no dependen de ti y estas sí debes discernirlas desde la providencia de Dios, para el cual no hay caminos hechos, no hay una lógica que se tenga que seguir siempre. Simplemente de lo que estuvo en tus manos cosechas lo que sembraste. ¿Tú esperas recibir algo más allá de lo que sembraste? Y aquello que de lo que esperas obtener el fruto precioso, ¿esperas que algún día te despiertes y ahí lo vas a ver, ahí lo vas a tener? ¿O realmente estás haciendo algo por obtenerlo? La siguiente parábola, la más conocida, la parábola del sembrador, donde Jesús nos dice: una vez salió el sembrador a sembrar, y sucedió que al sembrar una parte cayó a lo largo del camino. Vinieron las aves y se la comieron. Otra parte cayó en terreno pedregoso, donde no tenía mucha tierra, y brotó enseguida por no tener hondura de tierra. Pero cuando salió el sol, se agostó, y por no tener raíz, se secó. Otra parte cayó entre abrojos. Crecieron los abrojos y la ahogaron, y no dio fruto. Otras partes cayeron en tierra buena, y creciendo y desarrollándose, dieron fruto. Unos produjeron 30, otras 60, otras 100 por uno. Quien tenga oídos para oír, que oiga. Palabra de Dios. Esta parábola, siempre aplicada para qué tipo de terreno somos para recibir la palabra de Dios. Hoy, ¿desde qué perspectiva la podemos meditar? Si la queremos ver desde el lado del matrimonio, podemos identificar las diferentes clases de relación de matrimonios que hay conforme a los tipos de terreno que nos presenta la parábola. Aquí, ¿cómo se identificarían esas semillas caídas a lo largo del camino? Esas que llegan los pájaros o llega el diablo y se las lleva. Pues ese amor que empezó superficial, y obviamente todo lo superficial se lo lleva el viento, y cualquier embate, cualquier soplo del viento, así como una veleta que se hace a donde el viento sople, así algo que empezó muy emocionalmente, pero que al rato los vientos de las pasiones y de las emociones y de los sentimientos nos hicieron voltear para otro lado. Aquello se acaba, aquello, como decimos aquí en México,
terminó siendo como una simple llamarada de petate. Algo que prende mucho, pero así de fácil se acaba. Así, hay tantos matrimonios que no es que mueran, no es que se rompan, es que nacen rotos, nacen muertos, porque no penetran en la tierra, no son fruto de una decisión, de un amor maduro, son simplemente relaciones fugaces a las que tristemente nuestro mundo de hoy se está acostumbrando. ¿Cuántas veces nos topamos que aquellos que tienen relaciones fuera del matrimonio ni siquiera lo hacen con alguien con quien tengan un romance? No, ya ni siquiera es necesario eso. Puede ser alguien que ni conocen, alguien de quien ni saben su nombre, y no es alguien que solo vieron una vez, alguien que siguen viendo y es constante, pero que deciden que no haya nada de amor entre ellos, que es un simple acuerdo para encontrarse y satisfacerse mutuamente. Pero el amor estorba, el amor implica decepciones, implica celos, implica gastos. No, ¿para qué queremos eso? Pasémonos directamente a solo un placer superficial sobre la piel, epidérmico. Imagínate cómo alguien va a poder tener una relación estable así. Aquellos que están a lo largo del camino es que ni siquiera entraron en el camino, ni siquiera hicieron el intento. Fue solamente una emoción pasajera, fue solamente un deseo de experimentar, fue algo totalmente egoísta, que obviamente no tenía esperanza alguna de progresar. Otras semillas cayeron en terreno pedregoso. Sí, estaban sobre tierra, sí podían ir empezando a germinar, pero las preocupaciones, los problemas, el desencanto hicieron que todo terminara. Son estas relaciones que permanecieron mientras todo iba bien, o sea, mientras haya tierra, algo en lo que pueda crecer, vamos bien, pero nada más topa con la piedra, ahí se atoró, ahí ya no puede crecer más. Todo marcha bien solo mientras haya simpatía, complacencia. Oye, pero un amor que no sobrevive a una crisis, un amor que no es capaz de perdonar una ofensa, de permanecer aunque no haya las mismas condiciones económicas, aunque se marchite la belleza, aunque sobrevenga la enfermedad. Cuando se topan con eso, eso es ya razón para terminar. Qué tristeza ver jóvenes matrimonios que empezaron tan bien, que estaban tan enamorados, tan decididos, pero que llegaron los problemas, que llegaron los desencantos, que empezaron a tener dificultades entre ellos, que la economía empezó a no ser favorable y el hartazgo les ganó. Ya no tuvieron espacio para crecer. Ya su amor no dio para más, porque el amor solo daba para un momento de romance, solo daba para emocionarse. Realmente no podían echar raíces. ¿Qué clase de amor tienes tú? Un amor que ha sobrevivido a el tocar con piedra. Tus raíces son tan fuertes que son capaces de expandirse aún más cuando topan con una dificultad, sin ahogarse, sin morirse. También tenemos la semilla caída entre espinos. Estas que las preocupaciones, las ocupaciones y tantas otras prioridades ahogan el amor. Estas sí tienen raíces para crecer. Sí van hacia arriba, pero tienen encima muchas otras cosas que las ahogan. ¿Cuántas cosas pueden ser? Cuando tenemos un corazón solo para ocuparlo parcialmente al ser amado, pero estamos como que llenando esa otra parte del corazón con muchas otras compensaciones que tarde o temprano van haciendo que ese
poco amor que le seguimos profesando vaya disminuyendo, vaya muriendo. Otra clase de ocupaciones, otra clase de preocupaciones, otra clase de intereses, otra clase de prioridades, hasta que ya no tenemos espacio para que el amor siga creciendo y este se sofoca. Algunas veces se mantiene ahí, y ahí están dos esposos juntos, pero no revueltos. Juntos, pero solamente por conveniencia. Juntos, pero tolerándose, aguantándose, sin que sea por amor, solo por conveniencia, solo por necesidad. Otros terminarán buscando caminos diferentes porque necesitan más su espacio. Qué mentada es esa palabrita ahora. Buscar su espacio. Uy, pues, si quisiéramos, cada quien tendría una hectárea libre para tener mi propio espacio. Pero, ¿de qué nos sirve si no tenemos ese espacio con quien compartirlo? Que tenemos mucho espacio para nuestras necesidades, para nuestra privacidad, para nuestras cosas. Pero tenemos un corazón vacío si no tenemos nadie con quien compartir lo más hermoso de la vida. ¿De qué nos sirve? No seas como esa semilla entre los espinos. Más bien hay que ir quitando todo aquello que nos sofoca lo más importante. Tanta basura, tanto escombro que se interpone en el amor verdadero. La semilla que cae en terreno fértil. Ojo, hay 3 tipos de terreno fértil. Hay quienes dan el 30, hay quienes dan el 60 y quienes dan el 100. ¿Quiénes dan el 30? Bueno, pues podemos pensar en un matrimonio apenas funcional. En aquellos que conviven, que se toleran, que cumplen su deber. Pero para ellos solo tienen el 30% de su corazón. O sea, hay más compensaciones por otros lados. Ahí están juntos, mira, mal que bien, pero es una bonita relación todavía, pero no es una entrega total, ni siquiera la mitad. Hay una parte de mi corazón, hay una parte de mi amor para ti, y eso nos da suficiente para aguantarnos. Bueno, con eso puede ser suficiente para que sea fecundo, para que sea funcional. Pero a ver, ¿qué porcentaje del corazón es para tu cónyuge? Digamos, ¿es el 30 o quizás hasta menos? Porque el otro 70% que lo ocupa. O puede ser los que dan el 60. Ahí sí, hablamos de más de la mitad. Y ahí sí que si falta ese 60, pues prácticamente no tenemos nada. Es cuando no se imaginan el uno sin el otro. Cuando de veras son más que la otra mitad. No son la media naranja. Son más que la otra mitad, porque el 60 es más de la mitad. Cuando se necesitan, cuando se extrañan, cuando se acompañan, cuando no toman decisiones sin pensar en el otro, cuando hay esa compenetración tan grande, cuando saben que ya no son 2, sino una sola carne, conforme al plan de Dios. Y también el Señor hace mención de que hay quienes dan el 100 por 1. Dios mío, ¿habrá quien dé el 100 por 1? ¿Existirá eso? ¿Existirá una relación tan profunda, tan unida? Algo que donde se pueda comprobar que de veras ya no son 2, sino uno solo. ¿Habrá tal nivel de amor donde se pueda hablar del 100%? Pues sin duda que los hay, porque el Señor no lo hubiera puesto si no existiera. Pero ¿cómo quisiéramos conocer a alguien así? Ya si hablamos del 60 para arriba, ya vamos muy bien. Pero hay un ideal alcanzable, un ideal al que no podemos renunciar, cuando la opción del mundo ahora es rebajar lo más posible el ideal. ¿Ya para qué te casas? No tiene caso, al rato se divorcian. No, pues ¿para qué? No, mira, no tengas hijos, para que al rato no los aguantes y no tengas con qué mantenerlos. No, pues ¿para qué? Es más, ni una relación seria, nada más una parejita ahorita, ya que te enfades pues buscas otra. ¿Cómo es posible que rebajemos el ideal
conformándonos con migajas, conformándonos con lo más mediocre y superficial. Todavía hay que apostar al ideal de llegar al 100 por uno. Aún los casados ya van con la mentalidad de que si nada funciona, pues nos separamos y ya, nos divorciamos. Qué bueno, al cabo ahora es tan fácil. Pues sí, es tan fácil. Y aquel que vaya con la mentalidad de hacerlo así, creo que ese matrimonio ya nació muerto y va destinado al fracaso. No rebajes el ideal. Todavía cree que existe un amor perfecto, un amor que se entrega, un amor a semejanza de Él. Todavía cree que es posible y que puedes llegar a ese nivel de amor. Bien, una última parábola que reflexionamos esta noche. Para mí, la favorita, la consentida de las parábolas, la parábola del tesoro y la perla, que dice: el reino de los cielos es semejante a un tesoro escondido en un campo, que al encontrarlo un hombre vuelve a esconderlo, y por la alegría que le da, va, vende todo lo que tiene y compra el campo aquel. También es semejante el reino de los cielos a un mercader que anda buscando perlas finas, y que al encontrar una perla de gran valor, va, vende todo lo que tiene y la compra. Palabra del Señor. Habla de un tesoro, habla de una perla de gran valor. Un tesoro, bueno, ¿tú qué piensas al imaginarte un tesoro? ¿Un cofre con muchas monedas, así como los que buscaban los piratas? Un tesoro no es un cofre de monedas. Un tesoro es algo que vale para ti eso, un tesoro. Y un tesoro es algo que tiene valor absoluto, es algo que el dinero no puede comprar. Así como a un hijo, a un ser muy querido se le dice mi tesoro, o un objeto muy preciado, tú puedes decir, es que esto es mi tesoro. Por supuesto que no es algo que lo pongas a la venta, no es algo que estés dispuesto a perder, a renunciar, porque para ti tiene un valor supremo. Bueno, para ti, ¿qué es tu tesoro? Por supuesto que Jesús hace referencia al tesoro como el reino de los cielos, que debe ser nuestro valor absoluto, el valor que esté por encima de todo, el valor que relativice todo, inclusive la misma familia. Pero bien, después del reino de los cielos, tu tesoro será tu familia, y en concreto tu tesoro será tu matrimonio. Qué difícil es oír esto, porque la mayoría dirá que sus tesoros son sus hijos. No, mis hijos, mi matrimonio, ese como que puedo prescindir de él. Puedes vivir sin esposo, sin esposa, pero sin hijos. Bueno, sin duda que los hijos serán su tesoro, pero dichosos aquellos que también en su amor matrimonial encuentran ese tesoro por el que vale la pena dejarlo todo. Ese tesoro que nos da una inmensa alegría haberlo encontrado y cuyo descubrimiento nos cambió la vida, que de veras nos la sacamos cuando encontramos ese tesoro y por obtenerlo fuimos a hacer renuncias, pero no renuncias dolorosas, desgarradoras, no renuncias en el sentido de pérdidas, sino en el sentido de la mejor inversión por obtener lo más valioso que es ese tesoro. El hombre que encontró el tesoro no podía comprar el tesoro no tiene precio. Debía comprar el campo donde estaba el tesoro. Y para eso fue y vendió todo lo que tenía. Pero aquello no fue una pérdida, fue la mejor inversión de su vida. Y bien, tú, ¿qué dejaste por obtener ese tesoro? Quizá tienes de veras un tesoro en un campo, pero no has hecho las necesarias renuncias para que ese tesoro te dé los frutos. Todavía no pones toda tu corazón, no pones toda tu dedicación. Todavía no estás suficientemente convencido de lo que hay que dedicarle a ese tesoro para que te dé ese valor, ese rendimiento tan necesario. ¿Qué te ha faltado dejar
o más bien dejar algo, renunciar a algo por tener el tesoro, ¿es algo que te llena de amargura o es algo que te llena de alegría? Porque si no te llena de alegría, entonces ni para qué renunciar. Si no te da alegría, no, mejor no. Solamente si es mayor para ti el entusiasmo por tener ese tesoro que aquello que vas a dejar atrás, entonces sí renuncia. De lo contrario, estás perdiendo el tiempo, estás tomando una mala decisión, estás dejando algo que al rato vas a ir a buscarlo otra vez. Y esto aplica para cualquier vocación, para la vida consagrada, para el matrimonio, para la fe. Las renuncias, las que el Señor nos llama a hacer, no son renuncias desgarradoras, dolorosas, sino que esto es lo característico: lleno de alegría, va y vende todo lo que tiene, porque el tesoro que va a obtener es una ganancia mucho mayor a lo que deja. Y por último, en la parábola se habla de alguien que compra, pero obvio, donde hay alguien que compra, hay alguien que vende. Hay alguien que obtuvo un campo que tenía escondido un tesoro. Tiene que haber alguien que vendió un campo que obviamente, de haber sabido que tenía un tesoro, no lo hubiera vendido. ¡Qué gran estupidez! ¿Cómo se habrá sentido aquel vendedor del campo al saber que el hombre que se lo compró sabía que había un tesoro en él, y por eso la urgencia en comprárselo? Por eso pudo ir y renunciar a todo lo que tenía por reunir el importe de aquel campo, un campo que quizá estaba ahí sin pena ni gloria, descuidado, que accedió a venderlo y hasta lo malbarató porque ni consideraba que pudiera sacar algo bueno de ese campo. Y se va dando cuenta de que había un tesoro ahí. Mensaje importante, sobre todo para jefes de familia: no vendas el campo de tu tesoro. Quizá estás pensando seriamente en irte, decir que de ese campo no sacas nada, empezando a poner la mirada en otras cosas. Pero debo decirte, no vendas el campo del tesoro. Si no lo has trabajado aún, si no le has entregado todo, si no has renunciado a otras cosas por hacer que éste dé lo máximo, no permitas que otro se lleve tu tesoro. No por otros afanes, por otros intereses, por buenos que sean, perder el campo de tu tesoro. Porque tu tesoro es tu valor absoluto. Y aunque puedas tener otras cosas, sin ese tesoro lo perdemos todo. Bien, estas pequeñas reflexiones que les ofrezco, espero que nos demos el tiempo no solo de haberlas escuchado, sino que hayas tomado algunas notas de lo que más te haya quedado y le des vueltas, lo estemos rumiando como las vacas que comen su pastito, pero luego lo vuelven a sacar del estómago para darle otra masticada. Y así, mientras estemos en esta cuarentena forzada, podamos tener una reflexión que arraigue más y nos impulse a tomar importantes decisiones para nuestra vida. De todo corazón deseo que Dios te cuide, te proteja y que sea un tiempo que dé abundante fruto espiritual en ti. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Amén. Nos vemos, Dios mediante, el día de mañana.